El comienzo escrito de la historia del río Nilo se sitúa en el cuarto milenio antes de Cristo. La Paleta de Narmer es el libro sagrado donde se establecen unas pautas para un reinado que durará alrededor de 3000 años, hasta la llegada del Imperio Apostólico y Roma. Las tablas de la ley, donde se describen la secuencia de pasos que hay que marcar para un camino que se hace al caminar, se escriben en viñetas sin palabras, y su lectura es la siguiente. Preside la ceremonia de coronación la diosa Hathor, la vaca celestial, que sin su autorización nada es. Una joven y bella mujer nubia lleva el conocimiento ancestral consigo. La creación no es más que un mero reflejo de su belleza sin forma, que irónicamente no es tu reflejo en el espejo. La tradición de la vaca celestial es muy antigua y sus orígenes se remontan a la época pastoralista, alrededor de 8000 años antes de Cristo. El pastoralismo consiste en una vida trashumante, en consonancia con la naturaleza, aprovechando sus ciclos naturales para desplazarse siguiendo el cauce del agua, sus pastos y sus animales. Ella es la Magna Mater, la diosa de la montaña y la que trae el agua, la dadora de vida y también la que la quita. En Nabta Playa, Nubia, aparece el primer cromlech, o círculo de piedras conocido, de alrededor de 6000 años antes de Cristo. Sus gentes empiezan a grabar así en la arena, con las sombras de las piedras erguidas, los ciclos estacionales anuales. Dentro de este círculo también está el mapa del cosmos, el movimiento de las estrellas y de sus constelaciones. Con estas dos geolocalizaciones, una diurna y otra nocturna, se puede navegar el mundo sin ningún problema. Estos buenos pastores se empezaban a adelantar a los acontecimientos de una manera científica y manejaban mapas de terrenos cada vez más amplios. Por esa época el Sahara era verde y sus pastos se extendían por todos sus valles y pantanos, algunos de ellos enormes. El ser humano, con su capacidad de observación, empieza a marcar con precisión puntos de conexión de ese patrón divino que lo abarca todo. Las gentes orantes y danzantes del jardín del Edén, prediluviano. En la época de Narmer, la sociedad está ya consolidada y asentada en la agricultura y la ganadería, y se plantea una nueva estructura social en base a una tradición que viene de antiguo, pero que ya no es nómada. El Sahara, además, empieza a transformarse en lo que conocemos hoy en día, un gran desierto, y el río Nilo es lugar de concentración forzosa. Es cuando se replantea la figura del buen pastor, persona que gracias al conocimiento adquirido de la vaca celestial guía al ganado por y para el ganado, que incluye el agua, la tierra, las estrellas, los animales, las plantas y las personas, y ocuparse por el bien común de todos ellos. En este paquete no hay preferencias, porque se entiende que todo es parte de ese patrón celestial de la diosa Hathor. Así es la tierra como en el cielo. El profeta Abraham, obligado por la situación de hambruna mortal en la que su tribu se encontraba, decide él solito sacrificar a su hijo Isaac y así mostrar a toda su gente, su ganado, que él está por el bien de todos y no el suyo particular, y que aquí no se anda con tonterías de amiguismos, enchufismos, puertas giratorias e historias de esas, que si hay que sacrificar a alguien empezará por su propio hijo. En ese momento se pone milagrosamente a llover, se olvida inmediatamente de todo lo ocurrido y empieza la fiesta de nuevo. La madre vaca celestial observa atenta lo que acontece. Su cara así nos lo muestra, con una mirada humanizada. Plinio el Viejo, que redactó en el año 70 después de Cristo la enciclopedia más antigua de la historia, consideraba que los nubios eran seres mitológicos sin cabeza, que miran desde el corazón y respiran con todo el cuerpo, y los denominó blemios. En el mapa templario de la Catedral de Hereford de 1200 después de Cristo aparece la señora Nubia, con el bastón de buena pastora y su varita mágica. Detrás suyo va el señor Nubio, con la cesta y una flecha, porque los nubios eran conocidos en el mundo entero por su maestría en el tiro al arco, como Arjuna, Apolo o un maestro zen. Así nos lo muestran estos amuletos de orantes sin cabeza. Cabezas de vaca de la época predinástica de Nakada, 3500 años antes de Plinio el Viejo.
Entre los nubios y nubias orantes transfigurados aparece también el sabio de la barba sagrada, conocido popularmente por Dios, que mira con compasión absoluta junto a ángeles representados en figuras de mujer, que se transforman en pájaras que vuelan libres. El buen pastor, con la mirada angelical transformada desde el corazón, como San Antonio de Padua, que tiene desde niño la capacidad de escuchar a los pájaros y hacer milagros. La paleta de Guercé muestra esa doble mirada al espectador. La cabeza de la vaca celestial es una señora danzante. La advocación mariana en sus distintas apariciones continúa con esta tradición tan antigua del oráculo de la vaca celestial. A la izquierda tenemos en Sevilla la María Santísima Nuestra Señora de las Nieves, por la que el Papa Francisco siente tanta devoción. Sobre la luna estrellada, que son los cuernos o las manos de Nuestra Señora Nubia Danzante, que sostiene el cosmos. A partir de ahora la llamaremos Ípora, que quiere decir en hebreo la que vuela libre como un pájaro, y es de una belleza deslumbrante. Nuestra Señora del dios Apis de Olot surge del abrazo celestial de la vaca sagrada Ípora. En Almagro tiene su propia plaza de toros, altar de sacrificios cibelinos, en la que Narmer, el primer faraón de Egipto, se juega el tipo en esta prueba iniciática de los comienzos de la hispanidad. Narmer murió en pleno reinado, enfrentándose a un hipopótamo, en un acto voluntario para ponerse a prueba y demostrar a su pueblo su valía. Los petroglifos de Wadi Hammamat ya muestran esa escena repetida anualmente durante más de 1500 años. El simpático hipopótamo sigue siendo hoy en día la causa de muerte más frecuente por un ataque animal en África. Las flores de loto cerradas y abiertas pintadas sobre la hipopótama y su hijo son símbolo de su sacralidad, como la del toro bravo. Narmer es la torre de marfil, ante el oráculo de Nuestra Señora Ípora de las Nieves Inmaculada Concepción, el sabio feliz de la barba sagrada, inamovible en su entrega a la amada. Su nombre, Narmer, en su primera sílaba, Nar, hace referencia al pez gato, por sus famosas, sabias y míticas barbas sagradas. La mesa está servida, el pez oculado preside. La segunda sílaba, Mer, del nombre sagrado del primer héroe mitológico del Nilo, quiere decir cincel, con el que se hace un arado y se abren canales de agua. La escena representada es de la cabeza de maza del rey Escorpión, sucesor de Narmer, tras sacrificarse por su pueblo. En ella se lee la paz y el progreso reinante, con sus gentes atareadas plantando palmeras sagradas, abriendo nuevos cauces de agua bendita, acicalándose las trenzas nazarenas magdalenas, todos los preparativos para las procesiones por el Mesías muerto. Su majestad Escorpión sujeta la azada con la que reina en prosperidad, mientras un sacerdote y una sacerdotisa presentan al nuevo Mesías dos cestas sagradas, tejidas con las hojas de las palmeras. La mesa es una cesta pinchada en la arena negra de la fértil orilla del Nilo, que es como la cesta del bastón preparada para ir a recoger setas. Las orejas de la vaca celestial, Ípora, son hojas espigadas que muestran ese renacimiento cíclico. Las sillas representan el trono de Isis y anuncian la crecida del río Nilo, que es ella misma, Ípora. Sus orillas fértiles, negras como su piel, son la tierra prometida de la tableta de Narmer, con la que el buen pastor ha de cuidar a su ganado. El milagro de los panes y de los peces. El pez oculado sujeta el cetro victorioso y la cabeza de la varita mágica de Narmer nos muestra también esa escena de abundancia, paz y devoción, en la que la vida es una celebración. Narmer lleva el taparrabos de renunciante nazareno, con un cinturón decorado con la cabeza de la vaca celestial, Ípora. El nudo de Isis atado firmemente al corazón, esposado matrimonialmente y el rabo de toro a la cintura, que en términos taurinos quiere decir que ha realizado una faena llena de duende. En la cabeza del cetro aparecen dos personajes fundamentales que se repiten en la paleta de Narmer: el sacerdote de las sandalias y la sacerdotisa de la piel de leopardo, que son los maestros de ceremonias. Antes de la creación, solo la oscuridad abrazaba al océano primigenio, una oscuridad inefable ya que la noche aún ni existía. Cuando el aliento de vida se vio dispuesto y entero, comenzó la creación. Una isla emergió del agua para sostener a la divinidad, que se manifestó en la forma de Ra, el halcón.
el dios Sol. Narmer representa a Dharmapala, el defensor del Dharma, la ley cósmica, que aunque parezca una fiera enfurecida, realmente es la compasión absoluta. Demuestra su compasión cortando cabezas, que para los nubios sería el bautizo o iniciación blemia, según la mitología de Plinio el Viejo. La contracción del pequeño ego constreñido en la cúpula craneal se libera gracias al golpe certero de la cabeza de la varita mágica del Buda nazareno Narmer. Así, en un instante se abre y explota, y el agraciado se asoma a esa mirada llena de compasión de Ípora, la vaca celestial, que abarca todo el cosmos, la mirada del corazón, y es el tercer ojo que lleva en la frente. Su lucha es interna, respira con todo el cuerpo, guerra endemoniada sobre la que surfea, consciente de que nada es permanente ahí fuera, y menos la cresta de la ola sobre la que va en equilibrio. Dentro suyo el vacío, suñata, lo único permanente, que no tiene forma, color, tamaño, edad o distancia, y es el estado de éxtasis o samadhi, que se muestra en su falo erecto. Narmer, en su tarde de toros, muestra también su gran erección, a pesar de estar siendo atropellado por el toro salvaje de la creación. San Antonio Abad obtuvo también esa quietud interior que añoraba y en la que se había establecido, a pesar de sus constantes batallas con esos demonios vaporosos. El lazo que sujeta con la mano izquierda Dharmapala es su otra arma sagrada, con la que cogerá de la nariz a esa fiera salvaje paleolítica. La tribu San, una de las 12 tribus elegidas por Yahvé en el comienzo de los tiempos, lanza el lazo a esa fiera salvaje paleolítica del submundo acuático, la dragona Ípora, como los apóstoles que eran pescadores de los mares revueltos. Ípora, en nombre de la vaca celestial, teje la corona de Narmer, con ese patrón sagrado que lo abarca todo. Nada se queda fuera de esa piel triaxial de la dragona, como nos muestra esta figura de mujer del pubis equilátero, de la época de Nakada, 4400 años antes de Cristo. El proceso iniciático es simple y básico: meditación, visualizaciones y retiro en la cueva. Los padres y las madres del desierto de la Tebaída ya dejaron grabados sus retiros espirituales de 40 días con sus 40 noches de ayuno en la cueva, en las paredes de Wadi Hamamat, 4500 años antes de que Jesús se fuera a encontrar con Yahvé Bezebú al desierto. La posición de las manos sobre la cabeza de los padres y de las madres del desierto es para abrir el chakra de la cabeza. El intercambio entre estas gentes neolíticas, analfabetas y prehistóricas era amplio, conocido y abierto. La Magna Mater, la diosa de la montaña, la madre de todos los dioses, reina en armonía. La sabiduría milenaria surcaba, libre como una pájara, los mares del mundo. Parte de la práctica ascética de los padres y madres del desierto es el tejer, como hacía María Magdalena, la primera persona dentro del cristianismo que se retiró a la cueva. Los monjes de San Antonio Abad en Egipto siguen tejiendo cestas hasta hoy en día. El otro tanto del día se la pasaban meditando de pie, dibujando el trazado de la barca solar por la arena. Es la meditación del pilar, como una estilita que se sube a la columna para no volver a bajar. Ahí se conecta como un reloj de sol con el cosmos. Pitágoras, que era un místico, aprendió su geometría sagrada de las sacerdotisas de Ípora, que le soplaron matemáticamente el nombre innombrable de Dios. La visión oculada de la Virgen del Pilar nos muestra y demuestra el éxtasis de la Ípora neolítica de la península ibérica, de la época del destape romano, católico y apostólico. Narmer, con la gracia de Ípora y con ese golpe certero que se da a sí mismo en la testa, se abre el chakra de la cabeza. Yahvé Serapis, deidad sincrética greco-egipcia del dios toro Apis, hijo de la vaca celestial, y Osiris, marido de la vaca celestial, ese nimbo es una cesta, la corona de Ípora abierta sobre la cabeza. Es el símbolo de la apertura de la flor de loto en 1000 pétalos. Representan a los 1000 seres que a su alrededor en ese instante se iluminan también. La violencia escenificada no es más que compasión absoluta. El cautivo es liberado. El señor de las sandalias acompaña a Narmer en su proceso iniciático. Comprobará si Narmer logra pasar el portal alquímico del micro y macrocosmos.
es el maestro yogi transfigurado que lava los pies a sus discípulos y pasa la llave de Ankh, la llave de la vida del reino de Ípora, a San Pedro, en este acto impúdico del lavatorio o lavadero romano. Ípora Magdalena, la de los cuernos de Moisés, fue la que pasó el relevo a Narmer en primer lugar. La pájara celestial, en su danza flamenca sagrada, como la de los derviches giróvagos, nos muestra el patrón de geometría sagrada, mientras teje el universo. Narmer, recién circuncidado, pasa a los baños de purificación que prescribe la vaca celestial, un pequeño aljibe de agua bendita, donde sumergirse completamente, 7 días después de la culminación del ciclo menstrual de Ípora, que purifica y bendice así las aguas baptismales del río Nilo. Hermanos y hermanas sin cabeza del mismo sol radiante, hijos de la pájara celestial de Satal Uyuk, pájara alimoche sagrada, la mano de Dios único, Yahvé Belcebú. Después del bautizo, Narmer se coloca la corona de la espiral, que no tiene ni principio ni final, la lengua que saca la mariposa recién superada su metamorfosis. Esos cuernos de Ípora son las trenzas nazarenas magdalenas, conocidas también por peyots. El nudo de Isis es la culminación del ciclo menstrual de Ípora, el lazo matrimonial del adepto de las trenzas de San Ildefonso. Narmer sujeta ahora el flagelo del maestro Zen, que es tan solo un espantamoscas, no tiene ninguna necesidad de matar a las dichosas moscas, como el Salvador Dalí. La simbología se la aplica a sí mismo también. Las moscas, como los pensamientos, aparecen de la nada. Y en esa presencia zen del Buda Narmer espanta los pensamientos antes de que se vuelvan demasiado pegajosos. La sacerdotisa nubia de la piel de leoparda parda es la que guía al pez barbudo oculado Narmer. Ípora es la que tiene la capacidad visionaria, ve las cosas tal y como son. Así lo muestra el jeroglífico que lleva sobre su frente. Ípora es Seseta, señora de los libros, diosa de la escritura y la historia, protectora de la mitología troglodita del río Nilo. Contempla el destino, sentada a los pies del árbol de cáñamo cósmico, en su parte más profunda donde está el renacuajo, en el pesebre, donde se unen el cielo superior y el inferior. Allí escribe sobre las hojas de la palmera sagrada del bien y del mal, debajo de la cual una familia descansó en su ida a Egipto, y la madre del niño exhausta comió de sus frutos. Y así Seseta sella los acontecimientos del futuro y archiva los acontecimientos pasados. Es la señora del calendario y la astronomía de Napta Playa. Mide el tiempo desde su principio hasta su final, y es infinito. Es la señora del gran arquitecto Ya Rastafari del cosmos de la ubre celestial, de los renacuajos del portal del bien y del mal. Las gentes sin cabeza de Satal Uyuk venían danzando ya con esa música chamánica de la mística de las esferas de la Tebaida. Ípora es la chamana de las aguas que consuela a Dharmapala, la misma gente del valle del río Indo, y en procesión sus gentes salen a celebrar el mundo bíblico de los diluvios universales. Así Narmer reina las energías internas, tanto como las externas, de la alquimia eterna, creadora y destructora. Alfa y Omega, la luna y el sol, los cuernos de Ípora. Narmer es el de los milagros y sana a la gente de su ceguera. La medicina tiene su parte mágica, que científicamente se llama placebo, que participa del sanador, del que está sanando y de la medicina sagrada. Es la historia del joven que sale en busca del conocimiento del bien y del mal. Sale contento a la caza, rastrea un búfalo de aguas, lo caza, le ata un cabo a la nariz y lo amansa, lo monta. Se da cuenta que es una ilusión, se da cuenta que él es otra ilusión, que todo está vacío de sí mismo, que no hay nada que posiblemente esté separada de otra. Se realiza así en el árbol serpenteante del bien y del mal, y el maestro le dice que se vuelva al mercado. En el Zen no hay moral, y la moraleja de este cuento es que sigas cortando madera para calentarte un té. Y todo esto lo puede leer usted en La Piedra Roseta.